Estaba a punto de cometer una locura, pero su nieta le devolvió la vida de una forma que te tocará el corazón. Abuelo, no te arrojes al abismo. Si no lo haces por ti, hazlo por mí, que te quiero más de lo que crees. Con estas palabras, Indira se dirigió a Kavita, su abuelo de 70 años, que se encontraba al borde de un precipicio, con claras intenciones de lanzarse y acabar así con su vida. El anciano creyó que nadie lo estaba mirando, y mucho menos aún que alguien lo quisiera como para echarlo de menos. De modo que las palabras de su nieta lo tomaron por sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y antes de poder reaccionar con algún gesto, su mente se perdió en el tiempo, repasando la serie de acontecimientos que lo llevaron a estar parado justo allí, frente a una niña de 8 años que le daba fuerzas para seguir viviendo. Kavita había nacido en el seno de una familia hindú. Como la mayoría de los habitantes de la India, sus padres eran extremadamente pobres, y para ganarse la vida, debían cultivar al servicio de un terrateniente local que los explotaba a cambio de tan solo una pequeña parte de los alimentos que sembraban. Era esta una relación que se extendía por generaciones entre ambas familias, la trabajadora y la dueña de la tierra, a la que Kavita quedó condenado desde su propio nacimiento, sin ningún otro horizonte posible, pues no existían escuelas cercanas a las cuales enviar a su hijo. Sus padres lo prepararon desde muy chico para continuar con la tradición de la siembra de la tierra al servicio de otros. Ninguna ruptura con aquella vida monótona y campesina parecía asomar en su futuro. La infancia del pequeño fue bastante triste. No tuvo la oportunidad de aprender a leer ni escribir, y mucho menos de compartir con otros niños de su edad, pues sus padres no tuvieron más hijos, y en la hacienda en que trabajaba su familia, todo el personal era adulto. Desde que tuvo memoria, se recordaba como una persona nacida para cultivar el campo, en una cotidiana rutina que lo esclavizaba a una tierra que no era suya, y lo condenaba a la repetición diaria de una misma tarea que lo imposibilitaba para desarrollar sus talentos como ser humano. En el fondo de su corazón, sin embargo, Kavita no se conformaba, y algo muy profundo le decía que algún día todo aquello cambiaría. Desafortunadamente, los cambios que estaban prontos a llegar no serían precisamente los que él esperaba. Tenía apenas 16 años cuando una terrible sequía afectó la región en que vivían, impactando fuertemente de manera negativa la cosecha de esa temporada. El terrateniente hizo caso omiso de las condiciones climáticas y reclamó íntegramente la cantidad de alimentos acordado previamente, disminuyendo con ello de manera considerable la comida de aquella familia campesina. Se trató de un fenómeno generalizado por todo el país que ocasionó una fuerte y terrible hambruna entre las clases explotadas, especialmente entre el campesinado. Y la hambruna finalmente alcanzó a su hogar. Sus padres comenzaron a disminuir considerablemente las raciones de comida en sus platos para garantizar que Kavita pudiera seguir alimentándose dignamente. De modo que ambos bajaron de peso de manera acelerada, lacerando así su salud, que cada día se vio más deteriorada. Finalmente, al cabo de un par de semanas, su padre murió producto de la inanición. A su esposa, la madre de Kavita, que de por sí estaba ya bastante afectada por el hambre, le fue imposible reponerse de este golpe, y en cuestión de días murió también. Así, sin nunca habérselo imaginado, el joven pasó de soñar con algún día elevar las alas y marchar de aquel lugar a quedar condenado a aquellas tierras, solo, sin sus padres, sin dinero y sin siquiera la garantía de que el dueño de la hacienda le permitiera continuar trabajando allí ahora que sus padres no estaban. Kavita no tuvo mucho tiempo para el dolor,
pues debió elevar sus fuerzas y disminuir su dignidad para ir a hablar directamente con él, para pedirle que por favor le permitiera continuar cultivando a su servicio. El gamonal solo aceptó a condición de que compartiera los frutos de la tierra con otra familia a la que le daría trabajo. El joven ignoraba que, tras aquel gesto gélido de su patrón, la vida le traería uno de los pocos regalos que lo llenarían de alegría. La nueva familia que se instaló en la hacienda constaba de una señora de unos 50 años y de una hermosa joven de más o menos la misma edad de Kavita. El entendimiento con aquellas mujeres fue mutuo e inmediato. La madre había perdido a un hijo durante la hambruna y vio en Kavita a un alma indefensa que necesitaba cobijo y que llenaría el vacío de su alma. A su vez, el joven encontró en ella una figura maternal que le dio sosiego en medio del momento tan difícil por el que estaba atravesando. Pero lo más hermoso de aquel encuentro fue lo que nació entre Kavita y la muchacha. La atracción que sintieron el uno por el otro fue inmediata, y la madre de ella no dudó en bendecir la relación. Kavita continuó cumpliendo la condena a aquella tierra que el destino parecía haberle impuesto, pero ahora su existencia era una carga que pesaba mucho menos, pues contaba con la inestimable compañía de su amada. Así pasaron los años. Los jóvenes se casaron. Las cosechas siguieron siendo buenas y, aunque su condición económica seguía siendo miserable, había aprendido a vivir feliz en medio de aquella pobreza. Dicha felicidad se vio potenciada cuando al cabo de varios años su pareja quedó embarazada. Kavita no pensó en ese momento en nada más que en la alegría que le supondría ser padre. Pero cuando los meses pasaron y el niño nació, aquel sentimiento de dicha fue siendo reemplazado cada vez más por una fuerte preocupación en el interior del padre. Aquel hombre temía que su vida de miseria fuera continuada por su hijo, tal y como siempre lo habían hecho todas las generaciones en aquella familia. Y no se equivocó. Su hijo tampoco tuvo la posibilidad de asistir a una escuela ni de aprender a leer o escribir. Como él, el pequeño se vio obligado a aprender a cultivar la tierra desde muy chico para continuar con aquella tradición de esclavitud a una tierra ajena. Kavita entró en una profunda y silenciosa depresión interna, en la que lo destrozaba hacerse consciente de la condena a la que estaban sometidas todas las generaciones de su familia, que estaban por nacer. Los años pasaron y el hombre aprendió a convivir con este sentimiento de tristeza mientras se tornaba viejo e introvertido. Tenía poco más de 60 años cuando su hijo se convirtió en padre, convirtiéndolo a él en abuelo de una hermosa niña a la que llamaron Indira. La llegada de la bebé trajo un fugaz instante de felicidad a Kavita. Pero prontamente, recordar que también la pequeña crecería y se vería condenado al cultivo de la tierra profundizó su depresión. El punto de quiebra llegó cuando, teniendo él 70 años, su esposa murió de manera inesperada a causa de una enfermedad que le pasó factura por tantos años de trabajo de sol a sol en el campo. Fue entonces cuando Kavita no aguantó más y decidió acabar con su vida, arrojándose por uno de los barrancos de la hacienda, donde trabajó toda su vida. Al fin y al cabo, supuso que no le haría falta a nadie. Pero también fue entonces cuando, estando de pie frente al abismo, escuchó la voz de su pequeña nieta de 8 años, pidiéndole que por favor no se arrojara, pues ella lo quería demasiado. En medio de su depresión, Kavita no había tenido tiempo para reparar en que todos los consejos que le fue dando a Indira surgieron efecto en ella, que creció con la firme convicción de romper con la maldición familiar. La niña había aprendido a leer y a escribir por su voluntad en la biblioteca de la hacienda, donde se encerraba de escondidas todas las noches. A partir de ese día,
Kavita la acompañó en esas incursiones nocturnas a la biblioteca, donde la niña le leía a su abuelo cada noche alguna historia de las tantas que alimentan el infinito mundo de la literatura. Además, la tarde de descanso de todos los domingos, abuelo y nieta se dedicaban a elevar cometas por todas las llanuras de la hacienda. Kavita ya estaba viejo, y tras toda una vida de trabajo duro en el campo, su cuerpo no aguantó mucho más y murió al cabo de pocos años. Pero se despidió de este mundo con una sonrisa en los labios, convencido que Indira, su nieta, era la elegida para romper con la maldición familiar. La niña había logrado cultivar su inteligencia de manera autodidacta, de tal manera que estaba mejor preparada que cualquier joven de su edad con una educación formal, y estaba pronta a trasladarse a la ciudad donde tenía pensado validar sus conocimientos y entrar a una universidad. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.